Listo, muy buenas tardes, clase. Hoy en la sesión número 11 del curso de Finanzas Internacionales veremos la parte de comercio internacional. Entonces, de una vez nos vamos a la presentación. Ya está subida una clase 11. Como le dije anteriormente, hoy es teoría, la próxima es la 12 es práctica, la 13 es práctica general, 14 es examen final. Ok, nos vamos por acá, voy a compartirles pantalla. Okay. Listo. Aquí vamos a ver lo que son finanzas internacionales con teorías de comercio internacional. ¿Qué vamos a tomar en cuenta hoy? ¿Qué son los negocios internacionales? ¿Qué significado de globalización? La teoría del comercio internacional y, perdón, aquí está repetido. Bueno, teorías de comercio internacional. Okay, aquí vamos a empezar con cuáles son las teorías que justifican el comercio internacional. ¿Qué factores explican la situación del comercio de los países a lo largo del tiempo y cómo puede Costa Rica desarrollarse a la luz de estas teorías? Costa Rica ha tenido varios tipos de teorías y varios tipos de modelos económicos. Entonces, en este caso, nuestro país sí ha estado ligado a diferentes perspectivas. Sin embargo, es inherente decirlo que, por acá, perdón, es inherente decir que ningún país en este momento puede vivir sin comercio internacional. O sea, existían sus excepciones, ¿verdad? Como Corea del Norte y así sucesivamente. Sí, Corea del Norte, eh, bueno, como Corea del Norte, y hay en algunas islas ahí respectivamente, pero la creación, la generación de comercio internacional literalmente beneficia al resto del mundo. ¿Por qué? Porque es el intercambio de los factores, es el intercambio también de materias primas, es el intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, aquí tenemos otro punto importante que son los precios de intercambio y lo que intercambian las diferentes economías. Por ejemplo, no es lo mismo que se intercambie tecnología a que usted exporte tecnología a que exporte papas y yucas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Voy a empezar. Profe, ¿cuántos nosotros aquí en Costa Rica tratados de libre comercio hay varios? ¿Cuántos son? Del número no los conozco, pero sí sé que está el de México, está el de China, está el de Estados Unidos, está el de Mercosur, hacia lo que es Sudamérica y hacia el Caribe. De esos son los Caribe y República Dominicana. Creo que son los 5 que más recuerdo. Sin embargo, el país que tiene más tratados de libre comercio es México. Aquí viene otro punto importante. El que usted tenga muchos tratados de libre comercio no significa que sea un país desarrollado. No significa que la distribución de la riqueza sea equitativa, porque si estudiamos México, vemos partes muy desarrolladas como lo que es Monterrey y Nuevo León, y vemos otras que la parte de Sinaloa, donde usted dice, bueno, ¿y aquí qué pasó, verdad? Porque no es el mismo nivel de desarrollo. Entonces, como dato adjunto, podría decir que los últimos 2 tratados de libre comercio que se realizaron en Latinoamérica por parte de China, uno fue con Chile y el otro fue con Costa Rica. Adivinen por qué fue con Costa Rica. Adivinen por qué fue con Costa Rica. Es más, adivinen por qué China negociaría con Chile. ¿Qué tiene Chile para ofrecerle al mundo? Creo que es cobre. Es cobre. El 97% de la producción mundial lo tienen ellos. ¿Y de qué se hacen todos los aparatos tecnológicos que ocupan como materia prima? Cobre. Ahora, en el caso de nosotros, entre nosotros seríamos la posible competencia para lo que es el Canal de Panamá. Un poquito de historia: el Canal de Panamá es un estado creado, es un país creado por los Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, que todos ellos estuvieron metidos ahí, para lo que era literalmente no dar toda la vuelta al continente sudamericano. Y este detalle viene a raíz de que Panamá pertenecía a Colombia. Inclusive hay sectores como Boca del Toro, que está en Panamá, que también pertenecen a Costa Rica.
Entonces es un país creado, literalmente. Algo interesante de lo mismo es que Panamá es una economía dolarizada, donde su principal fuente de dinero lo reciben por los barcos. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono ahí abierto? Por favor. Los barcos que pasan por el canal, el cual su pago es en efectivo y es en dólares. Para los coleccionistas, tener un billete de Panamá es muy, muy preciado, porque Panamá solamente tuvo moneda propia por un mes en billete. Un billete de esos puede rondar alrededor de los 3 millones, 4 millones de colones, o sea, unos 6.000 a 8.000 dólares. Un billete panameño. Tiene sus abuelitos ahí guardados. Ok, ¿estamos claros, compañero? Sí, señor, muchas gracias, profe. Con gusto. Aquí me gusta empezar un poquito de la parte teórica, la parte histórica. Entonces tenemos el mercantilismo, la historia de la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, Adam Smith, David Ricardo, de las proporciones de los factores del comercio, Herschel, Olin, la paradoja de Lontief, los productos traslapados, los mercados imperfectos del comercio estratégico y la ventaja competitiva de las naciones. Rápidamente, el mercantilismo es la primera teoría que se conoce como comercio y surge de Inglaterra, en la que el siglo XVI sostiene que el oro y la plata son los pilares fundamentales de la riqueza nacional y eran esenciales para el comercio vigoroso. Aquí venía un detalle: estas grandes potencias se preocupaban por almacenar grandes cantidades de oro y plata. Lo que decían era una producción interna. Entonces, produzca internamente, desarrollese internamente y absorba la mayor cantidad de lo que es oro y plata. De ahí donde viene también la parte de la teoría sobre el patrón oro. Sin embargo, el oro y la plata son valores ya limitados y por lo tanto también limitaban el comercio entre los sectores. Parte del periodo de los postulados del mercantilista, oro y plata, principales soportes, mantienen el superávit comercial y defendían la intervención del gobierno para alcanzar el superávit limitado. Las importaciones son aranceles y los subsidiados a exportaciones. Aquí viene otra parte. Cuando existían estos tipos de periodos, lo que se hacía era que todo lo que se importaba se le agregaban muchos impuestos y todo lo que se exportaba, o lo que se producía a nivel nacional, se trataba de apoyar. Que me parece una buena teoría, es una buena idea. Costa Rica también tuvo esto, que fue la sustitución de importaciones. Lo que pasa es que en estos países desarrollados o en países asiáticos agarraban ese dinero y lo que hacían era innovar, generar más tecnología y así sucesivamente. Lo que hicieron muchas empresas costarricenses fue agarrar esto como un flujo de caja, literalmente, y el día que se abrieron los mercados, quebraron porque no estaban completamente, no tenían el desarrollo tecnológico, ¿verdad? O el desarrollo en sí mismo en la empresa para lograr hacerle frente a los precios internacionales. Profe, una consulta, eso es lo mismo que proteccionismo, ¿cierto? Estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Sí, sí. Es más, uno de los países que más protege a sus agricultores es Estados Unidos. ¿Ya? Se puede exportar muchas cosas, pero cuando se habla de trigo, soya y ciertos productos específicos, es Estados Unidos es uno de los países más proteccionistas. Otro detalle con en el caso de Costa Rica, es el arroz. El arroz es el único producto que el precio lo pone el Estado y que también está regulado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere con eso? Porque se trata de proteger el sector arrocero. Sin embargo, veamos una paradoja. ¿Ustedes saben de dónde vienen los frijoles de nuestro país? ¿Ustedes creen que esos frijoles son nacionales? De Nicaragua, profe, ¿no? De Nicaragua. Y la gente que produce frijoles aquí no tienen ningún efecto de protección, nada de eso. ¿Por qué? Porque es un producto importado. Pero lo paradójico de esto, lo irónico, por decirlo de alguna manera, es que nuestro plato más popular es el arroz y los frijoles, ¿verdad? El famoso gallo pinto. Ok, vamos por acá. Bueno, ese es Adam Smith, literalmente el padre de la economía política. En su libro La riqueza de las naciones, en 1776, la humanidad puede necesitar que la libertad del comercio sea restablecida a través de una lenta grabación y con una buena dosis de reserva y circunspección.
¿A qué se refiere esto? Adam Smith crea esta teoría que se llama la ventaja absoluta. La ventaja absoluta habla de lo siguiente: si usted es bueno en algo, pues produzca solo eso y lo demás impórtelo. ¿Tiene lógica? ¿Ustedes cómo ven esta idea? Por supuesto, por supuesto. Sí, si usted es bueno a algo, expórtelo, pero hágase especialista y importe lo demás. Entonces establecía que cada país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los que cuenta con sus internos producción absolutamente menores, medidos en unidades de trabajo. Unidades de trabajo se refería al número de personas, costos de lo que le producía, de lo que le costaba producir. Países que se defendían en el comercio internacional porque la posibilidad era mutua de un mayor consumo de bienes y por el ahorro de unidades de trabajo. Pero aquí pasa un detalle, ¿verdad? Si esa teoría la traemos a nivel nacional, pues Costa Rica tiene mano de obra calificada. Sin embargo, de esta mano de obra no trabaja en empresas, la mayoría no trabaja en empresas nacionales. Entonces, pues deberíamos producir nuestras propias cosas, y nuestro país anteriormente era agrícola y tenemos mucha mano de obra. Entonces por lo tanto deberíamos producir productos agrícolas y no productos tecnológicos, puesto que esas empresas no están a nivel nacional. ¿Ven el detalle con esto? O sea, literalmente los call centers de empresas que no sean nacionales desaparecerían. Ahí viene el detalle con esta situación. También, bueno, sigamos por acá. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es lo que vamos a hacer la otra semana, mucho más amplio. Tenemos exportador de camisas, ventajas absolutas, en el caso de Costa Rica, 3.5 horas para producir una camisa. Brasil dura 8 horas y Chile dura 6.5. Entonces, ¿a quién le es más factible producir camisas? A Costa Rica. ¿Cuántas? Pues a todas las que quiera, porque cuesta menos. Ahora, en un pantalón, vemos acá que el pantalón, el quien dura menos horas en producir el pantalón, sería Brasil. Entonces es el exportador de pantalones. Entonces nosotros le compramos a Brasil y ellos nos compran a nosotros camisas. Pero aquí la diferencia es que esas empresas son nacionales. Porque cada país que va a querer acumular la mayor cantidad de riqueza, ellos, producir ellos, depender lo menos del comercio internacional en esta parte. Luego tenemos la ventaja absoluta, postulados: cada país debe especializarse en la producción y exportación del bien que produce con mayor eficiencia y menor número de trabajo, o sea, literalmente a menor costo. Luego llega uno de los discípulos llamado David Ricardo, el príncipe de la política y la economía y los impuestos, en 1817, y dice, bueno, pero hagamos las cosas un poquito diferente. Vamos a tener ventajas absolutas y ventajas relativas. Entonces, según Ricardo, un país X tendría una ventaja comparativa en producción del bien A respecto al del bien B, si tuviese una ventaja absoluta o una absoluta mayor o una ventaja absoluta menor en la producción de ese bien A respecto al otro bien Y. En otras palabras, sin embargo, cuando se observa en términos relativos, ¿qué se sabe que países deben especializarse en el determinado bien, o sea, en el comercio para exportar? Ese bien es importado y el otro bien, el que no tiene ventaja comparativa, en otra teoría de origen del comercio internacional. En otras palabras, ¿qué es una ventaja relativa? Cuando usted también puede producir algo, pero no en tantas cantidades, pero aún así sale más barato. Se los pongo más con este ejemplo que tenemos acá. Usted ve acá la producción de camisas y pantalones. Se duran 3.5 horas y en este se duran 6. Y aquí se duran 6.5. Sin embargo, pueden haber factores donde sí se duran 6.5 horas, pero los salarios en este país de Chile son más baratos. Y al ser más baratos, entonces el costo es menor. Entonces tiene una ventaja relativa. No produce tanto, ¿verdad? No produce tanto. Dura más en producir, pero es más barato. ¿Me entienden la idea con esto? ¿Entendieron la parte de ventajas relativas? Ok, silencio positivo, asumieron que sí. Ya aquí, o sea, las ventajas absolutas y relativas empiezan a tomar factores como el costo, los salarios, la importación, la exportación de materias primas y así consecuentemente. Vamos a ver por acá.
David Ricardo, ventajas comparativas. El comercio exterior sería posible aun cuando tuviera una ventaja absoluta. Esto quiero dejarlo muy claro. Siempre se logra un beneficio a pesar de que usted tiene ventajas absolutas. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una ventaja absoluta, no solamente puede producir ese producto, tiene que producir otros más. Entonces, en vez de estar trabajando en esos otros demás productos que también necesitas, puedes importar estos productos y agarrar ese dinero que ibas a utilizar para producir esos productos que tu economía también necesita, pero en vez de eso, mejor lo utilizas en producir más de lo tuyo y hacerte mucho más eficiente, tener precios competitivos a nivel internacional más bajos y por lo tanto mejores. Si quisiéramos irnos a la parte de la inflación, que es uno de los factores importantes en esta situación, podemos decir, ¿cómo se hace un país mucho más competitivo? Hay dos formas, y aquí quisiera poner el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tenía un tipo de cambio que era el de las mini evaluaciones. ¿Qué significaba esto? Nosotros agarrábamos la inflación, pronosticábamos la inflación a un año, la dividíamos, decimos, no sé, estamos en 500 colones por cada dólar. Entonces íbamos a decir, bueno, vamos a agarrar, como es el sistema de mini evaluaciones, la inflación va a ser un 5%, un 10%. Entonces, ese monto lo agarrábamos y lo dividíamos entre 365 días. Y después, a partir del 1 de enero del año en curso, íbamos sumándole ese 0,65 céntimos de colón o ese 1,25 céntimos de colón. Y así paulatinamente se hacían ciertos ajustes a mitad de año y se seguía dividiendo. Okay. Esto hace a un país más competitivo a nivel internacional. ¿Por qué? Pero lo hace por, vamos a ver, lo hace por política monetaria, por política de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque todos los meses la moneda está más devaluada. Y si está más devaluada usted con este dólar a nivel internacional, pues puede comprar más. Ya que ya el dólar no le compra 500 colones en producto, le cobra 510 y el otro mes le compra 515 y así sucesivamente. Sin embargo, este factor perjudica al sector importador. ¿Por qué perjudica al sector importador? Porque él ahora tiene que, para comprar las cosas en el extranjero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues comprar en dólares. Ahora, antes tenía que reunir 500 colones para importar algo, ahora tiene que reunir 550 colones para importar eso mismo. Ese es el detalle. Mientras que el sector exportador se va haciendo cada vez más rico. ¿Okay? Otro de los postulados de la ventaja comparativa se basa en lo que se cede o intercambia al producir un producto en vez de otro, como les venía explicando por acá. Vamos con Eli Hetcher y la de E. Bertin-Ollin. Esto a qué se refiere la teoría de Hershey, el teorema de las ventajas comparativas reflejadas en diferentes dotaciones de recursos. Veamos por acá, dice, los países exportan mercancías producidas con el uso intensivo de los factores de producción que poseen en abundancia. Por ejemplo, un país como Estados Unidos, un país como Alemania, un país como el Reino Unido, lo que tienen acá son grandes cantidades de capital. Entonces, el tipo de producto puede ser un producto alto en capital, como puede decir industria farmacéutica, industria automotriz, industria aeroespacial, donde se ocupan grandes cantidades de dinero para generar la tecnología, para generar la investigación, capacitar a las personas y así lo produzcan. Sin embargo, en países como latinoamericanos, lo que se tiene es alta cantidad de mano de obra. Cuando se tiene alta cantidad de mano de obra en todos los países son más en factores elaborados en mano de obra. Por eso Costa Rica tiene el estandarte en esta parte de los servicios. ¿Por qué? Por ejemplo, si hablábamos de los call centers, porque somos mano de obra calificada o relativamente mejor calificada que otros países. O lo podemos ver en sectores como la agricultura. Se produce piña, se produce, bueno, somos el mayor exportador de piña a nivel mundial. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían ese detalle? Que nosotros seamos el mayor exportador de piña. No podemos competir. Yo sí, porque mi hermano es uno de los que exporta un montón por semana. Excelente, excelente. Ok, el detalle con esto de la piña, no estoy diciendo que sea el caso de su hermano,
pero también somos el país que más contamina con piña a nivel internacional. Y sectores como Alemania y algunos sectores europeos nos están vetando, ¿verdad? O no nos compran piña por el uso desmedido de muchos agroquímicos y el daño que le hace al medio ambiente este tipo de exportación y este tipo de producción. ¿Lo ven? Igual pasa en Chile con el aguacate. El aguacate es Chile es uno de los mayores aguacateros, iba a decir, mayores exportadores de aguacate. Sin embargo, para usted producir aguacate necesita altas cantidades de agua. En Chile, el detalle con esto es que, el detalle con esta situación es que la Constitución defiende el terreno donde esté el agua. Entonces, si usted tiene una finca y está produciendo aguacates y dentro de esa finca tiene 2 nacientes de agua potable o de agua y a la par hay una comunidad, la legislación en términos de agua es diferente. ¿Y esto a qué radica? Que la empresa no está obligada, no como en Costa Rica, que digamos, si hay un sector que se ocupa agua, entonces el gobierno lo expropia a usted y usted tendría que repartir el agua y vender esto porque esto es para bienestar común y a nadie se le puede negar el agua. En Chile la situación no es así. En Chile el dueño del terreno es el dueño de todos los minerales y todo lo que tenga el terreno. Y si están los yacimientos de agua y él tiene una fábrica y ocupa agua, no está obligado a darle agua a ninguna otra comunidad. Entonces hay sectores donde hay este tipo de producción, donde literalmente se mendiga, por decirlo así, a estos empresarios el agua para el resto de las comunidades. A eso es lo que me refiero. Igual también hay unos países europeos donde están vetadas, donde no compran este tipo de aguacate por la forma como se produce. Además, estos precios tampoco los controla el comercio internacional, no los controlan estos países. En cambio, lo que es un iPhone, lo que es un Mercedes, lo que es un Ferrari, esos precios sí los ponen los países más desarrollados. Teorías de las proporciones de los factores del comercio, Hershey-Lin, postulados, primera mitad del siglo XIX, consideran 2 factores de producción, el trabajo y el capital, que eso ya lo tenemos, y es la tecnología la que determina cómo cambian ambas formas para formar un solo bien. Este factor de tecnología tiene que ver con la parte de innovación y desarrollo que hay países que tienen más o menos desarrollados. Por ejemplo, Costa Rica invierte un 0,0012% del PIB. En cambio, países como Israel, países como Estados Unidos, países como China, invierten 4, 5, 6% del Producto Interno Bruto para inversión y desarrollo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué exportamos y cuál es la diferencia? Que debemos seguir siendo un país agrícola. Por ejemplo, uno de los países más pequeños es Luxemburgo, pero también es uno de los países más caros y con mayor calidad de vida. El detalle con esto es que cuando usted investiga Luxemburgo y ve cuáles son los factores más importantes en producción, tienes mercados financieros, mercados bursátiles, tecnología aeroespacial, y ya con esas 3 usted dice, bueno, si venden piezas para el espacio. Eso es literalmente es una de las tecnologías más caras, y los demás mercados que ya con solamente decirlo sabemos que tienen grandes cantidades de flujos de dinero. El país que tiene una abundancia de mano de obra o de capital debe especializarse en la producción de exportación de ese tipo de producto intensivo, y eso es lo que hace literalmente estos países actualmente. Por eso siempre se le dice que en Costa Rica debería innovar, pero vamos a ver, es un parte complicado porque no se nos educa con esa misión. Agradecemos a todas las universidades que producen este tipo de cosas. Por ejemplo, la otra vez hablaba con una clase donde la pregunta sería, vamos a ver por acá. Vamos a escoger a alguien aquí al azar. César Alberto, ¿cómo me le va? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? No, en buen plan, profe. Un plan.
Ok, don César. Todo bien. Todo bien, excelente. Me alegro. ¿Y vos, todo bien? Sí, señor, todo bien, gracias a Dios. Excelente. Don César, supongamos que Costa Rica, que usted es jefe de un laboratorio aquí en Costa Rica y usted encuentra la cura del COVID en este momento. Hijo de pucha. Ahora dígame, ¿qué hace? ¿La vende o la regala? Profe, esa situación, pues, pucha, no me diga eso, profe. Hay millones de dólares detrás de esto. Sí, pero De una vacuna que podría solucionar un tema a nivel mundial. y hay millones de personas que no, ¿Verdad? y millones de personas, y millones de personas, y un montón de países que no tienen los recursos para comprar eso. No, profe, la verdad es que después de, digamos, de cuánto llevamos nosotros de que empezamos aquí, ya 5 meses, ¿verdad? Desde marzo, empezamos con eso, viendo el efecto que ha tenido en la economía, viendo el efecto que ha tenido en el sector salud. Ya si estuviera en una situación así, que tengo la vacuna en mis manos, no, profe, la damos del, ¿cómo se llama?, de la humanidad en general. No, la damos. La damos. ¿Está seguro? Lo está diciendo porque está quedando grabado. Dice. No, profe. No, digamos, yo creo que, digamos, así ya sin vacilar, yo creo que sí lo haría de esa forma. Hay cientos de miles de personas que están muriendo. Las economías digamos, a nivel mundial están destruidas. Recuperarse de esto va a tomar años y entre más, digamos, tiempo, entre más la situación se complica, peor vamos a estar todos, ¿no? Y la recuperación va a tardar aún más, especialmente en un país como el de Costa Rica, donde vivimos principalmente el turismo y los sectores más afectados, como Estados Unidos y Europa. Necesitamos sacarlos de ese enredo para que Costa Rica también se vaya viendo beneficiado y empiece a caminar. Eso, digamos, hablando de nuestro tema, y me imagino que así, digamos, cientos de países deben de estar viendo cómo salir de esta situación. Entonces, al final de cuentas, en mi caso en particular, si yo tuviera la vacuna en las manos y el poder de poder darla o venderla, la damos ya para salir de este enredo. Ok, muchísimas gracias, don César. Aquí Josué Urbina nos comenta, dice, yo la daría gratis al mundo, pero con la condición de que nos limpien de la deuda internacional. Yo creo que esto es un buen negocio. Todos los préstamos que ha pedido Costa Rica quieren estar finiquitados y yo les doy la vacuna. Eso queda muy bien. Eso es comercio internacional puro. Ok, el detalle con esta situación era lo que nos referíamos en el caso de Herschel, consideran los factores de trabajo y capital y tecnología que se determina y combinan ambas formas. Generalmente no estoy diciendo, creo que el Instituto Cloromío Picado ha llegado a grandes avances en muy poco tiempo, haciéndole competencia a lo que es España, a lo que es Estados Unidos, a lo que es la misma China, sobre el tipo de vacuna o tratamiento respectivo con esto. Sin embargo, si ustedes ven, fuera de Costa Rica, y eso es por el sistema de salud que nosotros tenemos, que es bastante robusto en comparación con otros países latinoamericanos, todos los demás son desarrollados. El menos desarrollado creo que sería España. Pero fuera de ahí, el detalle. Solamente para dar un ejemplo, lo que es la tuberculosis, lo que es la insulina, lo que es tuberculosis, insulina, y hay una, ¿cómo se llama la inyección? La penicilina. Estas tres, cuando los científicos las descubrieron, los tres fueron tentados por grandes farmacéuticas para que no la sacaran. Si no me equivoco, es el caso de la penicilina, donde él llegó y les cobró. Creo que la paradoja es así, creo que la historia viene así. Él les cobró y les dijo que no lo iba a hacer, pero que él firmaba, como decir, a las 9 de la noche, una cosa así. Y bueno, para no hacerle largo el cuento, el asunto fue que estafó a la farmacéutica y luego publicó en todos los periódicos de Nueva York la receta la fórmula de cómo hacer la penicilina, así oficialmente.
Entonces, porque dijo que era algo que la humanidad necesitaba y que él como científico no podía simplemente negarle eso al resto. Entonces, gracias a él tenemos penicilina y que ha ayudado y ha curado a mucha gente en relación a que una empresa farmacéutica tuviera la patente de por vida. Solo para dar el caso. Ok, volvemos por acá. Los estos postulados, la paradoja de Leontief. Nos formula que investigar que la teoría de Herschel, según el cual en las exportaciones de los países desarrollados predominan los bienes intensivos de capital, que era lo que veníamos hablando, como los autos, como las cosas tecnológicas. En cambio, en los menos desarrollados exportan especialmente bienes intensivos en mano de obra, lo que veníamos hablando. Sin embargo, se observó que las exportaciones de los Estados Unidos son más intensivas en fuerza de trabajo calificada que en capital, ¿verdad? Por eso, igual, Estados Unidos también exporta grandes cantidades en lo que es agricultura. Otra paradoja de Washley-Leontief es que al probar la teoría de las proporciones de los factores en Estados Unidos, se daba exportando más productos que eran de mano de obra intensiva relativa y más que los productos de capital intensivo, que es un país de capital abundantemente relativo, debería exportar este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, un país que exporta gran cantidad en términos de capital es el caso de Japón o es el caso de Francia. Japón por la parte tecnológica y, bueno, Alemania también, y Francia por la parte farmacéutica. Porque si nos vamos actualmente, ustedes vieron lo que hizo Trump con, no recuerdo cuál es el químico, el químico, que es uno de los que mejor combate el caso del COVID-19. Trump llegó y le compró a esta empresa el 90% de la producción de este primer mes. Además, que ya también le pagó por adelantado los siguientes 2 meses. Y aquí hubo una paradoja internacional donde Francia decía, pero ¿cómo usted le va a vender? Le va a vender a Estados Unidos el 90% de la producción de este fármaco porque usted tiene los derechos si usted es una empresa nacional. Y eso terminó diciéndose el gobierno a la empresa. Sin embargo, Estados Unidos compró el 90% de la producción de los últimos 2 meses. 2 meses viendo. Carlos Alberto, ¿qué fue lo que nos compartió por acá? Tengo entendido que China ofreció a Latinoamérica cerca de $1 billón en préstamos para que les compren la vacuna que están desarrollando. Increíble. O sea, tras de que yo te presto, vea que el negocio es súper redondo a la hora de ver los capitales, porque yo hago la vacuna y usted como no tiene plata, entonces yo te financio para que usted me vuelva a comprar a mí. ¿Cuál es mi ganancia? Todos los intereses que me va a pagar. ¿Qué tenemos por acá? ¿Sí? Esa misma noticia, o sea que no la encuentro en español. ¿Qué fue? Es que lo apreté, pero no me dejó compartir. Un momento. A verlo por aquí. Ah, no, es que está cargando. Ah, sí, lo mismo que nos estabas comentando, sí. China le presta dinero para que le compren la vacuna a ellos mismos. Muy bien, compañero. Es aquí el detalle de los negocios de los factores. Vean como, por ejemplo, China tuvo un caso muy particular donde él ingresa a la comunidad, a la Organización Mundial del Comercio, le dijeron que tenían problemas por la parte de los derechos humanos y así sucesivamente, que el tipo de producción no era justa para los trabajadores y por eso ellos tenían precios más competitivos. Sin embargo, entonces él llega, entra, se sale, hace tratados bilaterales con diferentes países, entre ellos Costa Rica, Chile, así sucesivamente, y luego se vuelve a meter para poder tener acceso a lo que son los tipos de aranceles diferentes. Aquí también quisiera dar otro argumento que para la Organización Mundial de Comercio, pues quisiera poner el caso de Cuba y las Naciones Unidas y todos ellos, todos los tratados tienen que ser unilaterales. Eso es como cuando yo llego y les digo a ustedes, sí, solo sí, todos están de acuerdo, hacemos tal cosa. ¿Qué radica en esta situación? Que si alguien llega y me dice, José Pablo, yo no estoy de acuerdo, entonces no pasa. Esa es la razón por la cual Cuba sigue teniendo una restricción, un embargo comercial. ¿Por qué? Porque todos los países dicen que sí, Estados Unidos, que fue el que demandó, dice que no, y por su consecuente su aliado Israel también dice que no. Entonces, por ellos dos, Cuba sigue estando
desligada del mundo. ¿Y cuál es la relación? ¿Por cuál tiene un embargo comercial? Porque es un factor de miedo. O sea, yo no voy a comerciar con Cuba porque si Estados Unidos se da cuenta que yo comercio con Cuba, entonces no me deja meter productos en Estados Unidos. Lo que pasa es que China se está volviendo tan poderosa, tan poderosa, que cuando llegue a superar a Cuba, cuando llegue a superar a Estados Unidos en muchos de los factores donde ya la está superando, podrían llegar y pasar esas exportaciones que van para Estados Unidos, pasarlas para China y decir, bueno, si usted quiere comerciar con Cuba, perfecto, hágalo, y si Estados Unidos le dice que no le compra, pues yo le compro. De ahí es donde viene esta situación. Si nos vamos meses atrás, podríamos ver el tipo de conflicto que tenía China y Estados Unidos en términos de los productos y las exportaciones sucesivamente. Ok, vamos por acá. Ok, vamos a terminar por aquí. ¿Cuál fue su explicación? Leontiev observó que las exportaciones de Estados Unidos son más intensivas en fuerza de trabajo, calificada que el capital. Las exportaciones de los países menos... bueno, esto ya lo habíamos comentado. Aquí vamos con otro caso que se llaman los productos traslapados. El autor es Stefan Burenstam Linder, de 1931 al 2000. Trató de responder a la paradoja de Leontiev sobre la base de que el comercio no solo se centra en la oferta de productos o los factores de producción y costos, sino también en la demanda del consumidor. ¿A qué nos referimos con esto? El tipo de demanda de un país está en función del nivel de ingresos, y las empresas primero dominan el mercado interno y luego salen al exterior hacia mercados similares. Ejemplo de esto, podríamos agarrar el caso de Florida Bebidas. Vamos a ver, ¿cuál es la empresa más grande que vende aquí cerveza en Costa Rica? Nadie sabe, ¿verdad? Entonces hablamos de Florida Bebidas. Entonces, Florida Bebidas ya domina el mercado nacional. Entonces, lo que hicieron después fue comprar una empresa en Estados Unidos, donde también producen cervezas, se incorporan también sus productos, y así sucesivamente también lo hicieron en China. Bueno, en China no han comprado ninguna, lo que han hecho es que ya exportaron. Así que si usted se va para China y quiere tomarse una imperial, posiblemente se la pueda tomar, dependiendo de la zona. Okay, me gusta mucho la parte de China, cómo negocia esta situación, porque llegan a este país las empresas y dicen, claro, usted puede venir acá, puede exportar, pero en la parte de tratados es con quién se va a asociar, con una empresa nacional o con el gobierno. El gobierno domina alrededor del 90% de la producción de este país. Entonces, ¿esto qué hace? Que las ganancias queden no solamente en la empresa, sino que queden en las familias, en las pymes de chinas o en el gobierno para producir más. ¿Y esto a qué radica la situación? Por ejemplo, ¿cuántos países latinoamericanos existen las famosas zonas francas? Explotan nuestros ríos, explotan nuestro aire, nuestro espacio, tienen un montón de subsidios, no pagan impuestos, no pagan agua, ni luz, ni nada de ese tipo de cosas, solamente por darnos empleo que la empresa nacional no puede generar, y todo lo que son las ganancias de los mismos se van, no se quedan ni siquiera aquí, simplemente se van. Entonces en China no pasa eso, la situación es diferente. Ahora, no podemos comparar Costa Rica con China, ¿verdad? No podemos hacer este tipo de comparaciones. Sin embargo, sí podríamos empezar a generar que la psiquis del costarricense sea menos de ser empleado y más de ser productor, porque es en la exportación donde está el ingreso para todas las familias costarricenses. Vamos por acá. El tipo de demanda de un país. Bueno, obviamente aquí les voy a poner, vean, en este caso, el tipo de demanda de un país está en función de su nivel de ingresos. Les voy a poner el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y Japón. Todos saben lo que es la Sony. La Sony nace, bueno, entre la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda, y durante este periodo posguerra. Sin embargo, Sony lo que empieza a producir es un radio chiquitico, un radio pequeño, a un costo mínimo,
Y el único país que le acepta las exportaciones es Alemania, obviamente porque era su aliado en la guerra. Entonces es uno de los grandes perdedores. Hasta cierto punto. Sin embargo, el mercado alemán lo acepta y lo empiezan a vender como un tipo de, como de chucherías, como esos locales donde están los radicitos y ese tipo de cosas. A pesar de todo, la sociedad alemana está acostumbrada a productos de calidad. De ahí está el famoso Made in Germany, ¿verdad? Entonces está acostumbrada a productos de calidad y durante meses, pues Sony no levanta cabeza, por decirlo de alguna manera, empieza a tener pérdidas, hasta que en una Navidad el jefe decide tomar una idea y se va a uno de los lugares más finos en la producción de pianos a nivel alemán. No recuerdo muy bien la marca, pero sí son pianos muy de muy alta calidad, y lo ponen en las vitrinas de estos locales, 2 o 3 locales que existían, le suben el precio, y entonces la demanda alemana empieza a ver el radio, empieza a ver el Sony, y dice, bueno, si esta tienda pone este tipo de radio dentro, o sea, vamos a ver, lo que hacen es como un tipo de estrategia de mercadeo, por decirlo de alguna manera, donde tenemos ya un producto ya establecido, que es un producto de calidad, y ponen un producto nuevo a la par de él. Literalmente lo que le está diciendo al consumidor es que si nosotros vendemos esto de calidad, posiblemente esto que acabamos de sacar, este radio Sony, que en ese momento nadie los conocía, también sea de calidad. Y evidentemente sí era de calidad, lo que pasa es que no era la forma para llegar al mercado. Esto es lo mismo que está pasando en esta parte. El tipo de demanda de un país está en función de su nivel de ingreso. Las empresas primero dominan el mercado interno, ya Japón ya dominaba la parte japonesa, sin embargo no dominaba la parte exterior. Y quien le terminó dando auge fue su mismo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Hoy nadie puede cuestionar que los productos Sony son de calidad. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si quisiéramos dar otro ejemplo de esto, podríamos hablar de la alta calidad que tienen los televisores Samsung, por decirlo así, o los que alguna vez tuvieron los Hitachi, que son aquellos Hitachi indestructibles. En mi casa había uno de esos de madera y seguía funcionando, ya después de 60 años después. Ok. Volvemos aquí a los productos traslapados. Vamos acá. Ok, vamos por aquí. Nivel de ingresos, bueno, entonces les comentaba, mientras más alto es el nivel de ingreso per cápita, más sofisticado es el gusto de preferencias del país. Ejemplo, Estados Unidos, Canadá. Conclusiones: mientras más similares son las estructuras de la demanda entre los dos países de ingreso per cápita, mayor es el comercio que habrá entre ellos, trasladan sus demandas de productos. Por lo tanto, ambos países se desarrollan en industrias similares. Si nos vamos al sector automovilístico, tenemos Alemania con el sector automovilístico, tenemos Francia con el sector automovilístico. Alguna vez lo tuvo España con una marca llamada Pegaso. Eran autos de lujo y también camiones, este tipo de cosas. También lo tenemos con Italia y así sucesivamente. Entonces, en la industria automotriz lo tenemos con Estados Unidos, más no así con Canadá ni con México. Sin embargo, las zonas fronterizas, digamos, los estados que limitan con ciertos sectores como es el caso de Nuevo León, Monterrey, con cierta parte de Estados Unidos, tienen un mayor auge de comercio y por lo tanto esos estados están más desarrollados. Muy diferente lo que pasa en Costa Rica, donde digámoslo así, la distribución de la riqueza no está ligada a todo el país, sino que está centralizada. Por ejemplo, una de las buenas ideas, pues yo lo veo como una muy buena idea, es que ¿por qué todos los sectores tienen que estar, todas las zonas francas están en Heredia? ¿Por qué no hacen zonas francas en Cartago? ¿Por qué no hacen zonas francas en Guanacaste o en Alajuela? Bueno, en Alajuela hay una o dos, que es la del Coyol, o en Limón. Porque todo en este sector. Hoy Heredia tiene 17 zonas francas, solo para darles un ejemplo de esto. Entonces, ¿a qué se determina esto? La distribución. Entonces, la gente emigraría a estas otras provincias donde la distribución es menor. Eso generaría comercio. Esa es una de las teorías por la cual el Codefito existe y por lo cual
cual tienen libre comercio y así sucesivamente, porque se trataba de atraer dinero a esas zonas alejadas. Entonces imagínense que esto ayudaría también a la zona, por ejemplo, en Guanacaste no depender tanto del turismo, sino que tener otras. Inclusive la Asamblea Legislativa de estos sectores se podrían ir a otras provincias que no fueran necesariamente San José. Ya así, cuando hicieran bloqueos o alguna cosa así, no taparían la avenida central, sino que taparían así, como la ruta Cartago o algo así por el estilo. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a... Ok, sí, esto es acá. Otra conclusión, hay una diferencia entre la teoría de Hershey-Ohlin. No son los factores de escasez y abundancia lo que determinan el intercambio comercial, sino la similitud entre los grados de riqueza. Y aquí quisiera hacer una corte acá. ¿Qué es el PIB per cápita? ¿Qué es el PIB per cápita? El PIB de cada uno de las personas de la población que tenga el país. ¿El qué me dijo? Perdón. El PIB dividido entre la cantidad de personas que tenga el país, entonces ahí le va a dar un resultado, ese es el PIB per cápita. Exactamente, y para que ese PIB per cápita aumente, necesitamos que todo el país en sí produzca y exporte. Costa Rica tuvo algo que se llamaba los CATs, que eran literalmente, muchísimas gracias, José Pablo, eran literalmente certificados para exportación de productos que no fueran a mercados ya establecidos o productos no tradicionales. Entonces significaba que si usted exportaba a Singapur, por ejemplo, ese lugar no estaba entre la lista de países ya tradicionales, y si usted tras de eso exportaba a Singapur, exportaba, no sé, pongámosle televisores, esa industria nunca la ha tenido Costa Rica, televisores, que sea un producto también diferenciado. Costa Rica exporta cosas bastante interesantes, entre ellos piezas para la NASA, capullos de mariposa, flores. Hay productos que, bueno, ¿sabían que exportan chayotes? Nosotros exportamos chayotes a lo que es vamos a ver, los Países Bajos e Inglaterra se exportan chayotes. Y así sucesivamente. O sea, son productos que no son tan tradicionales. Entonces, en esta época, pues Profe. fueron Señor Fabián, dígame. Permiso. Profe, ¿y usted por qué cree que el mercado bursátil aquí no se ha desarrollado así, como que mucho que digamos? Ok, voy a terminar la idea y voy con tu parte porque también tengo otra parte histórica sobre la parte bursátil, Fabián. Tenemos que desarrollar. Entonces, para terminar la idea, literalmente era un certificado de ayuda tributaria donde se le pagaba al exportador. Pero ¿qué hizo el tico promedio? El costarricense promedio lo que hizo fue agarrar esto como un flujo de caja. Entonces, tenían un amigo allá en Singapur, en otro país, y literalmente exportaban containers con nada, con basura, con piedras, con hielo, simplemente para recibir el ingreso que el gobierno les daba. Entonces, esas son como anécdotas que uno se pone a pensar y dice, bueno, por eso Costa Rica está como está, por la situación que se ha dado. No estoy diciendo que todas las empresas lo hicieron, pero sí hubo mucha gente que se aprovechó de esta situación y del poco control que tenía el gobierno para sacar grandes cantidades de dinero y no generar nada oficialmente. Asumiendo la pregunta de Fabián, hubo una vez en Centroamérica donde se quiso elaborar algo así como un Wall Street centroamericano, que tiene que ver con lo que es, o sea, nosotros tendríamos más flujo de dinero que lo que se transa en Wall Street, literalmente, por toda la cantidad de empresas que se podrían tener. Sin embargo, el dilema con esto, Fabián, es que adivine quién tenía la economía y la política más estable en ese momento, en la época de los 90. Fabián. Panamá. No, nosotros. Nosotros. En comparación con el resto de países centroamericanos. Ahora, adivine dónde tendría que ponerse el centro financiero de ese país, de esa idea bursátil. Ahí aquí, supongo, ¿verdad? Supone bien. Y adivine qué países querían, pues todos.
Todos querían que el centro financiero estuviera en su país. Lo que pasa es que no tenían las condiciones. No tenían ni las condiciones, bueno, posiblemente de infraestructura tal vez sí, pero la situación política, la situación económica no la tenía Costa Rica. La situación de seguridad también la tenía Costa Rica. Entonces que se desechó completamente la idea. Muy diferente a lo que pasó en la Unión Europea con Alemania. O sea, dijeron, bueno, Alemania hizo lo que hizo y todo lo demás, pero al final cuando se empezó a elaborar eso, ¿quién tenía el mejor banco? El Bundesbank alemán. ¿Quién es el banco que hace la política monetaria en Europa? El Bundesbank alemán. Por eso Inglaterra no aguantó y se fue, porque el Bundesbank alemán era el que le decía qué tenía que hacer. ¿Ya? Esa fue la situación. Entonces Costa Rica sí lo había tenido. Igual que alguna vez se trató de hacer por el gobierno de Oscar Arias en los 80s, en el 87, o sea, si ellos tenían el euro, nosotros íbamos a tener como un centro, una cosa así, que era una moneda literalmente para toda Centroamérica, para hacerlo más fuerte. Lo que pasa es que nuestra poder adquisitivo está sobre otras, entonces lo que iba a pasar es como si usted agarrara un promedio y una tiene 100 y otra tiene 35, 34, 32, 31. Y usted suma 100 más todo lo demás y luego saca un promedio de 5 y literalmente baja. Entonces tampoco era un negocio para Costa Rica. ¿Entienden el detalle con esta situación? O sea, yo siempre me he imaginado también, bueno, me he imaginado, no, bueno, me lo he imaginado y al mismo tiempo lo he analizado, de que si Centroamérica hiciera esto, lo que dice el compañero Fabián, a la hora de hacer comercio internacional, a la hora de atraer inversión, ya no sería Costa Rica, sería todo Centroamérica. A pesar de que nuestra zona es la zona más conflictiva, es una de las zonas más peligrosas a nivel mundial. Y América del Sur hiciera lo mismo, creo que habría, y ellos sacaran una moneda, nosotros sacáramos otra, creo que tendríamos una economía latinoamericana diferente, igual con los países del Caribe. Sin embargo, el latino promedio le cuesta negociar, le cuesta unirse, ¿verdad? Tomar acuerdos como lo hizo la Unión Europea. ¿Por qué ellos están unidos? Porque quieren estarlo, no porque son más fuertes. Tienen que hacerle frente a Rusia, tienen que hacerle frente a Estados Unidos, tienen que hacerle frente a Canadá, tienen que hacerle frente a China. No les sirve estar separados, en términos ni de comercio entre ellos, ni de como bloque económico. Ok, sigamos por acá. ¿Dudas? ¿Todo bien? Fabián, ¿todo bien? Todo bien, profe. Profe, ahí nada más sería, bueno, que si el PIB per cápita o el PIB en general aumentara, eso no significa tampoco que una economía es digamos, igualitaria en ese sentido, o que tenga algún tipo de equilibrio, podría ser incluso hasta irresponsable. Por ejemplo, Sí. en el caso de Panamá, muchos decimos, bueno, ¿qué desarrollo tiene Panamá? ¿Qué grande que es Panamá? Todo el mundo envidia Panamá, pero nadie sabe que es un desarrollo irresponsable o no le prestan atención a esa parte. Sí, aquí quisiera defender, sí, voy a argumentar un poquito más en lo que nos está diciendo José Pablo. El PIB per cápita no determina desarrollo, eso lo determina el índice de Gini, que mide pobreza, desigualdad y distribución de la riqueza. El índice de Gini sí nos demuestra desarrollo y distribución de la riqueza porque abarca muchos factores. Sin embargo, el PIB per cápita lo que nos hace es como una primera percepción, pero aquí puede estar ligado también a un solo sector y otro sector bastante pobre. Ya, sin embargo, bajo esta teoría se asume de que toda la economía está produciendo, vamos a ver, estamos produciendo, y como les decía anteriormente, no es solamente un sector, sino que son varios sectores a la misma vez, entonces se busca como una distribución equitativa de la riqueza. Entonces, si la distribución perfecta, podríamos decir, tenemos los tres sectores, el agrícola, primario, el secundario, el industrial y el terciario, servicios, tenemos alrededor de un 33% cada uno, y la producción es relativamente similar, pues ahí podríamos sacar un PIB per cápita estable, ¿verdad? Un PIB per cápita con una distribución relativa mayor en términos de igualdad. Sin embargo, puede ser, y es lo que pasa en Costa Rica, que si usted sacara el PIB per cápita del sector servicios, termina siendo mucho más alto que el de agricultura. O peor aún, el sector servicios se termina siendo mucho más alto que el de
la industria. Porque aquí no hay maquilas, en Costa Rica no se hacen pantalones, no se hacen camisas. Eso hubo en la época de los 70, 60, 70. Sin embargo, la mano de obra costarricense es tan cara que esas cosas emigraron para El Salvador, para Guatemala, para Belice, para Honduras, todos esos sectores donde la mano de obra es más barata. Y así sucesivamente. Sí, en la parte de esta del PIB per cápita radica. Sin embargo, si hubiera una buena distribución, sería un buen factor. Podríamos cambiar el PIB per cápita por el índice de Gini, ¿verdad? Bajo esta teoría, y argumentar que sí, mejor distribución de la riqueza, mucho mejor. El índice de Gini se mide de 0 a 1, y lo que radica con este punto es que entre más cerca, vamos a ver, voy a hacer esta pregunta, los que estuvieron conmigo en macro, entre más cerca de 1, mejor o peor para el país. Mejor. A ver, ¿quién respondió? Mejor es José más Pablo. cerca, Carlos. José Carlos. Entre más cerca de 1, mejor. O entre más cerca de 0, mejor. No, más cerca de 0 es mejor. Entre más cerca de 0 es mejor. Sí. Costa Rica en la época de los 80s tenía un 0,40, hoy tiene casi un 0,50. Entonces, esto también nos implica la parte que es que la clase media en Costa Rica se está desapareciendo. Se está haciendo pobre o rica. Si usted va a Nicaragua, si usted va a Nicaragua, ahí hay dos clases, o muy ricos o muy pobres. No tenemos que irnos tan lejos. Compañero Carlos Alberto. Sí, es que estaba viendo un sitio web del índice Gini y lo tenían de 0 a 100. Pero, sí, es de 0 a 100, ¿no? O de 0 a 1 también. Sí. Sí, Costa Rica en el 2018 estuvo en 45.70. Sí. Y entre más se acerca a 50, menos clase media existe. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? Puede, compártalo para... Profe, sí, eso le iba a comentar, profe. En algún momento, en un curso de la universidad, analizamos el coeficiente de Gini por un proyecto. Yo me di cuenta que había un cierto punto donde la desigualdad aumentaba, que fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, entre el 98 y el 2002. Tuve la oportunidad de reunirme con él y conversar, y él me decía que él no se había dado cuenta de ese pico que hubo durante el gobierno de él. Y le decía yo que cuáles podían ser las razones, y una de las razones o una de las conclusiones a las que llegamos fue que en el gobierno anterior de José María Figueres Olsen entró Intel. Entonces una parte de la población salió de algunos oficios un poco más rústicos y que dejaban menos ganancias, y pasaron a una industria un poco más tecnológica y que tuviera como una remuneración un poco más valorada. Entonces, ¿qué parte de ese cambio de modelo, esa variación en la producción del país pudo haber dado ese pico? Entonces, tal vez ahí en el sitio que nos va a presentar Carlos lo podemos ver. Sí, además de eso, de que el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez también fue uno de los gobiernos que más aceptó inmigrantes en Costa Rica. Entonces, el tipo de regulación fue bastante rala, por decirlo de alguna manera, y al venir un tipo de inmigrante con una clase pobre, pues cuando se sacaban los números, la pobreza también aumentaba. Hay varios factores, porque lo que hizo Figueres Olsen, claro, cuando él vino con Intel, evidentemente también las exportaciones se subieron un montón, fue el ingreso. Yo recuerdo estar en la escuela en ese momento y me pusieron computadoras donadas por Intel, y al mismo tiempo también pues fomentaba la producción. Sin embargo, Costa Rica a partir de ese momento hacía dos estimaciones del PIB, con Intel y sin Intel, porque todo eso que se producía, pues como les digo anteriormente, pues genera la parte de salarios, pero nada de esa plata se queda con nosotros. Eso es muy diferente a lo que hace China. O sea, una parte de lo que exportan las empresas que están ahí queda con ellos. ¿Ya? Es siempre
Lo he visto en los artículos que he leído que, claro, los países latinoamericanos ofrecen los recursos por empleo. Sin embargo, fuera de empleo, muy pocos se defienden a la hora de pedir algún tipo de ganancia. Sí, profe, pero Fabián, China, para llegar a ese 90% de intervención estatal, ¿qué tiene que llegar a hacer? no, O China, sea, a la gente comerciante les dice cuánto pueden pedir, por ejemplo. El Internet está totalmente intervenido. O sea, ese 90% involucra un montón de otras cosas, ¿verdad? sí, 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 pero ahí estamos, digamos, vamos a ver, no me quiero meter en la parte de modelos de desarrollo, pero creo que hay formas de hacer las cosas y creo que a Costa Rica le falta un poquito más no de, vamos a ver, no de más aparato estatal, porque entre más aparato estatal tenga un país, eh, más caro va a ser, y esa es la situación que tenemos actualmente. O sea, literalmente lo que tenemos actualmente es un aparato estatal muy caro, ineficiente a la vez, y caro y ineficiente. Entonces, por consiguiente, digamos, ahí hemos visto cualquier cantidad de noticias de que hay instituciones que deberían desaparecer. Con el caso, deberían desaparecer o darles un auge completamente diferente de un salario único para todos. En China lo que pasó de muy, muy pobre, en menos de 30 años, su PIB per cápita aumentó considerablemente, igual que sus índices de desarrollo. Además, la estrategia que utilizó ella es que agarramos un país así completo y en vez de llegar y decir libre para todos, llegó y dijo, digamos, si fuera Costa Rica, ok, voy a poner zona de libre comercio para empresas, para inversión de extranjera directa en la zona de Panamá, en la zona de los Chiles y en la zona de Caldera, perdón, en la zona de Limón, Caldera y los Chiles. Entonces, el resto de la economía se maneja de una manera socialista y aquí tienen libre mercado. Los ingresos de ese libre mercado se invierten en la parte socialista y se distribuyen de una manera diferente. Claro que sí, los niveles de vigilancia tienen que ser extremos porque su modelo es socialista a lo chino, por decirlo de alguna manera, El capitalismo chino, como dice usted. capitalismo chino, y a la misma vez, pues funciona. O sea, queramos o no aceptarlo, no es lo mismo la China después de Mao Zedong, de los 70 para atrás, que la China en estos últimos periodos. Si usted lo quiere ver en una muestra, ponga un P40, un Huawei P40 y ponga un iPhone. Pónganlos uno a la par del otro. Tal vez para los fans, los iPhone lovers, ¿verdad? Los Apple lovers, dirán, jamás le va a llegar, pero si uno lo analiza tal vez de una manera más objetiva, es más barato, tiene la misma calidad de sus componentes, puesto que los iPhones se hacen ahí, bueno, se ensamblan, muchas de las partes se hacen ahí, y en precio mucho menos. Es más barato, la calidad es similar, cuidado y superior en algunas situaciones, y pues no tiene nada que envidiar. Y eso es lo que que hace China a diferencia de otros países. Mientras otros simplemente llegan y nos dan empleo, China llega, copia y mejora. Y así sucesivamente. Además de que tiene muchas regulaciones también. Entonces es un solo partido. Eso es otra cosa. Costa Rica también ahora tiene pluripartidismo. Y esto no lo digo yo, lo dicen palabras de Oscar Arias, de don Oscar Arias, el expresidente de la República, donde dice que Costa Rica no está para un pluripartidismo porque hay muy pocos diputados y los topes para ponerse de acuerdo son muy altos en términos de votación y por lo tanto todo el mundo jala para su saco y ningún proyecto se aprueba. Que era mejor antes con el bipartidismo, donde era un gobierno de uno y un gobierno del otro. Entonces, usted quiere que yo lo ayude, yo lo ayudaba para el siguiente y una situación política más estable. Por ahí vendría el asunto. Fuera eso, de que el costarricense promedio tiende a quebrar el voto, que eso está mal. En mi opinión, está súper mal. O sea, si usted vota por el presidente, vote por el diputado igual, porque al final quienes votan los proyectos de ley y todos los demás son los diputados. De nada le sirve que usted la cabeza diga una cosa si los que aprueban son los demás. E igual lo hacen las comunidades también. Ok. ¿Dudas con este tema? Me encanta esta parte, la parte de todos se involucran, es divertido. Carlos Alberto, ¿nos iba a compartir la pantalla? Bueno, compartir el link, pero si quieren. Ah, sí, dice José Urbina, China copia
Copia y optimiza, sí. Ahora copia, optimiza, mejora, lo hace más barato y relativamente de la misma calidad. No es no es la fábrica china de juguetes baratos. Hoy la China de hoy es completamente diferente. Vamos a ver, por acá nos compartió el compañero. Aquí está. Costa Rica, ok, perdón. Yo ya les iba a decir, bueno, ya, listo. Ok. Costa Rica está en el puesto 47, o sea, tiene un 47, o sea, literalmente tiene un 4.5, perdón, 45.70. Pregunta, ¿quién es el número 1? Nueva Zelanda. ¿Quién es el que tiene el índice más bajo? De la lista, bueno, llega hasta el 107 y es Islandia. Islandia, 24.4. Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, todos esos que están ahí son países nórdicos. O sea, literalmente los países de Odín, es como les llaman. Pero sí, su situación es completamente diferente. Si no me equivoco, Nueva Zelanda hizo algo muy peculiar en el caso del COVID, que fue el contagio de rebaño. ¿Y quién es el peor? Ahí veo Sudáfrica. Sudáfrica. China 4. No hay, me extraña no ver a Haití. Panamá tiene un 46. Me extraña no ver a Haití, no ver a Venezuela tampoco. No, ok, uno de estos países nórdicos lo que hizo fue un factor de contagio de rebaño. Muchísimas gracias, compañero. Esto fue lo que hizo un factor de contagio de rebaño. Entonces lo que hizo fue decirle a todo el mundo cómo se tenían que cuidar, pero no paralizó la economía. Entonces se contagiaron los que tenían que contagiarse, sobrevivieron los que tenían que sobrevivir, ya sean por factores de gobierno o por factores de dinero, y la economía no se paralizó. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso acá? ¿Estarían de acuerdo donde el gobierno diga, bueno, ya les dijimos cómo se tienen que cuidar? Todo vuelve a la normalidad. Salgan, hagan lo que tengan que hacer. Profe, pero no es el sálvese quien pueda. O sea, no es ese extremo. No, el gobierno también ayuda, y ustedes de un punto monetario también ayuda, ¿verdad? También se ayuda. Sin embargo, si el gobierno ya dice hasta aquí puedo atender, pues esa es la ficha que usted le tocó. Si el de adelante tomó la última ficha suya, el de la última ficha, pues usted no puede ser atendido porque ya está todo saturado. Por eso el gobierno da todas las directrices, todo lo que se tiene que hacer para cuidarse. Y todo lo normaliza. Se contagian los que se tienen que contagiar, se mueren los que se tienen que morir, ¿verdad? Se salvan los que se tienen que salvar por alguna manera, pero la economía sigue. ¿Estarían de acuerdo con algo así? Ahora, Profe, yo pienso que, vamos a ver, es que a mí ya me dio COVID, entonces no es tan mortal como dicen, y como tal vez como no se tiene la suficiente, perdón, como creo que todavía no se tiene como la suficiente información respecto a todo lo que genera el COVID como tal, y pienso que muchas personas eh, que pasar por eso y todos nos vamos a tener que contagiar. Y compañero Michael, no te escucho, se te escucha muy cortado. Si te gusta, tal vez lo puedes escribir el comentario acá. ok. Ok. Este tipo de estrategia lo que hace es focalizarse más en lo que es la economía y más en lo que es la selección natural y menos en lo que es el cuidado social de la población. Entonces son dos extremos completamente.
Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, yo creo que se podría ir abriendo paulatinamente lo que son los sectores y ya diciendo a la población cómo se debería cuidar. También teniendo en claro de que la parte del sector social, la parte del sector de la caja, tienen una capacidad. Ya luego, después de esa capacidad, tendría que haber un sector privado donde pueda subsanar esa parte. Ahora, aquí en la parte del sector privado radicaría en, usted tiene los recursos para el sector privado, de lo contrario, si no los tuviera, entonces, pues, no tendría otra opción que esperar ficha o fallecer. Que sería una manera más extrema de tratar este tipo de situaciones. Ok. Vamos a ver, productos relapados. Hay una diferencia entre la teoría. Ok, sí, esto ya la hagamos por acá. Conclusiones, mientras más similares son las estructuras de demanda entre los países, el ingreso capital mayor del comercio habrá entre ellos. Perdón, aquí está, ya, acá. La industria automovilística, de eso de lo que hablábamos, entre Alemania y Estados Unidos. No es que a Alemania y Estados Unidos le falten autos, vean, vamos a ver. No es que a Alemania y Estados Unidos le falten autos y por eso importen, sino solo lo contrario. En ambos países hay una fuerte demanda interna de sus propias marcas. ¿Cómo lo son por ejemplo, los autos de lujo? Pues los autos de lujo, muy de lujo, son los autos europeos. Igual, Estados Unidos también tiene sus modelos, pero no podemos comparar trayectorias tal vez de una Ford a comparar trayectorias tal vez de un Ferrari, que ya es otro tipo de vehículo. Si quisiéramos hacer caso de esto, hasta este año el Stingray, que es el Corvette, el Corvette Stingray hasta este año logra competir en precio, en calidad y en lujo con un Ferrari, después de más de 40 años, 50 años de estar existiendo en el mercado. Siempre se dijo que el Corvette era como un reciclado de muchas piezas de otros vehículos. Sin embargo, este año se pulieron tanto que por un precio menor logra competir, o sea, a la hora de calidad, lujo y todo lo demás que implica con un Ferrari, ya un Ferrari que usted ya sabe que tiene un mercado completamente exclusivo. Y eso en sí es superación de la misma marca. Ok, vamos por acá. Teoría de los productos traslapados se enfocó en las preferencias de los consumidores. Las industrias basadas en recursos naturales y el comercio eran determinados por los costos relativos de producción, y los países que veían el comercio más intenso serían aquellos con niveles de ingreso per cápita similares, ya que tendrían la mayor cantidad de posibilidades de traslapar demandas de productos. En otras palabras, el tipo de diversidad y complejidad de la demanda en productos de un país se incrementa conforme crece el ingreso del país. En otras palabras, necesitamos como país tener diferentes tipos de sectores productivos y diferentes tipos de productos. Por ejemplo, el que nuestras exportaciones se vayan 80% a Estados Unidos. Eso es como que usted tuviera un negocio, tiene un negocio y su principal proveedor le cancela. O su principal comprador le cancela. Y si eso pasa, entonces imagínese qué hace usted con el resto de la industria. Carlos Alberto, ¿lo veo levantando la mano? Sí, pero es que no sé si estaba compartiendo, pero no está compartiendo. Bueno. A ver. Era eso, nada más. Sí, era eso, perdón. Ok. Vamos por acá. Ok, volvemos a esta parte. Ok, listos. Chicos, esta es la parte de toda la teoría, de los diferentes tipos de teoría en lo que es comercio internacional. Desde la parte del mercantilismo, la parte de Adam Smith, las ventajas relativas, ventajas absolutas, los tipos de oro, el factor oro, la distribución, el per cápita, los productos traslapados. La otra clase es más práctica en este ámbito. Yo lo que voy a hacer es traer ejemplos de cada uno de ellos, voy a traer unos hechos y otros para hacer, ejemplos de cada uno de ellos donde los vamos a realizar y luego los vamos a explicar. Ustedes ya tienen grupos establecidos, ¿cierto?
Sí. Ok. Entonces les voy a asignar en cada grupo de ustedes un ejercicio, uno resuelto, otro para que ustedes hagan, lo resuelven y luego vamos uno por uno explicando cada uno de ellos. Entonces los voy a asignar en los países. Tal vez sean 2 ejercicios por cada uno de todos los que vemos acá. También les voy a subir en el aula virtual, en el Teams, una lista de videos que hablan de este tipo de teorías más ampliamente para que usted tenga una perspectiva más global. Porque al final los números nos ayudan, sin embargo es la explicación de cómo se analiza el comercio internacional lo que hace que un país sea diferente a otro. Por ejemplo, yo les hago una pregunta de ustedes. Si tuvieran que importar algo en este momento para el país, ¿qué importarían? Y si tuvieran que exportar algo, ¿qué harían? No sé qué opina Michelle Murillo. Sí, profe, tendría que uno que analizar bien, digamos, con respecto A lo que ha visto, a la situación actual. Ven que no es tan fácil, la respuesta no es así como tal cosa y listo. No. Tal vez algo que tenga que ver con algo médico, tal vez, que es algo que está tal vez en una parte beneficiosa en Costa Rica, que es la parte de la salud, tal vez en esa parte, pero creo que igual es complicado, tener uno que de verdad analizar mucho esa parte. Perfecto, compañera. Sí, ya es complejo, el asunto es complejo. Sin embargo, las oportunidades siempre están. Es cuestión de irlas buscando paulatinamente. Ok, chicos, a partir de aquí dejo de grabar.